Entonces, para Javier, ya empezamos a ver función cuadrática. Entonces, ¿cuál es la característica principal de la función cuadrática? Que el mayor exponente va a estar elevado a la 2. ¿Listos? O sea, pues denme un segundo que abra aquí GeoGebra. Por ejemplo, si se dan cuenta, cuando nosotros graficamos una función lineal, siempre la x estaba elevada a la 1, ¿recuerdan? Y que era de esta forma general. ¿Listos? ¿Recuerdan eso, niños? Lo que es Javier y John. Niños. Sí, señora. Sí, señora. ¿Sí? Entonces, siempre que hablamos de una función lineal, siempre su exponente va a ser acompañado de 1. ¿Listos? Ahí abrí este. Me abrió eso. No sé, pero abro el otro porque si no se ve muy chiquito las letras. Entonces, cuando de partir del exponente va a cambiar la forma de la función, va a ser una parábola. ¿Listos? Entonces, la forma general de la parábola se conoce de esta manera. ¿Listos? O sea, siempre va a tener un exponente al cuadrado, que es el mayor exponente que va a tener, un bx, o sea, un x acompañado, y la c es la constante, es decir, el número, por ejemplo, voy a poner acá 5, x al cuadrado, más 3x, más 2. Entonces, a es el número que acompaña a la x al cuadrado, b es el que acompaña a x solita, x elevado a la 1, y la constante c va a ser el número que le está acompañando al final, la que no tiene x. ¿Listo? Por eso se llama constante, porque siempre va a ser igual. O sea, independiente del punto que vayamos a graficar o a encontrar en la coordenada en y, ese no va a ser acompañado de x, siempre va a ser más 2. Por eso se llama constante. ¿Listos? Gracias hasta ahí. Sí, abrí 2. Entonces, voy a graficar una función cualquiera. Se dan cuenta, acá la función que acabé de graficar, si se dan cuenta, tiene exponente 1. La x tiene exponente 1, por eso va a ser una recta lineal. Si x está elevado al cuadrado, va a cambiar su forma, ¿listos? Va a ser una parábola y por lo tanto, solo va a cumplir, en este caso va a ser valores desde 0 hasta infinito. Eso depende también de las transformaciones que se le aplique. ¿Listos? ¿Claro hasta ahí, John? No puede ser un x elevado a la 3, porque si se dan cuenta, no va a ser parábola. Ay, espérenme un segundo. ¿Listo? Si se dan cuenta, la x a la 3 es la roja. Entonces ya no va a tener en forma de parábola. Siempre va a ser como una U, ¿sí? Eso por eso sé que va a ser parábola. ¿Hasta ahí claros? Johnny y Javier. Que John no me habla, entonces no sé. John. Y se fue, que lo más chistoso. Bueno, entonces sigo para Javier. ¿Lisos claros hasta ahí, Javier? Sí, señora, yo sí estoy escuchando. Listos, entonces eso es como lo principal. Nosotros veíamos la clase pasada que estamos viendo transformaciones de funciones, es decir, cómo a partir de lo que tenga la función, yo voy a hacer por dónde va a pasar. O sea, x al cuadrado es la que acabé de graficar, o sea, va a tener forma de parábola ni nada. Y en este caso, su forma general, digamos, el valor que acompaña a la A va a ser igual a 1, ¿cierto? Porque siempre que vemos una X ahí, va a tener siempre un unito acá escondido, ¿listos? Bx sería igual a 0, ¿por qué? Porque no hay X, ¿listos? Y C, pues va a ser 0 también, porque no hay constante, solo va a ser el X al cuadrado, ¿listos? En este caso, para que lo tengan ahí claros todos. Nosotros estamos viendo transformaciones de funciones y eso. Eso va a tener, primero va a tener un cambio vertical y por favor, Javier, tómale pantallazo, ¿listos? Sí, sí, señora. Sí, para que vayas adelantando. Entonces, cuando nosotros sabemos que va a ser una reflexión vertical, porque va a tener un negativo fuera del exponente x, o sí, fuera de x.
Es decir, o sea, lo que yo les explicaba la vez pasada, por ejemplo, que tuvieron menos 2 al cuadrado. Ay, no, espera, me olvidé escribir aquí el menos 2 al cuadrado. Y si se dan cuenta, están fuera del paréntesis, hay un negativo también. Entonces, solo en estos casos va a quedar el resultado negativo. ¿Por qué? Porque el negativo que está afectando afuera lo hacen convertir en negativo. ¿Listos? Porque negativo con negativo yo les decía que daba positivo, pero también está multiplicando un negativo afuera, entonces me va a dar negativo. ¿Listos? ¿Claro eso, Javier? Sí, sí, señora. Entonces, pasa eso también en la función de parábola. ¿Listos? Ay, espérame, borro eso para que no se me vaya a confundir. Si así yo pongo el negativo fuera del paréntesis, se va a girar la función. ¿Listos? Mira. ¿Sí? Ya no va a ir hacia los positivos, sino va a ir hacia los negativos. Y más arriba del cero no va a haber nada. ¿Listos? Voy a quitar la recta. ¿Sí? Si se dan cuenta, más arriba del cero no va a haber nada, sino va a empezar desde cero hacia los negativos en el eje Y. ¿Vale? ¿Hasta ahí claro? ¿Su merced se alcanza a tomar el pantallazo? Sí, señora. Listos, entonces. Ay, nosotros estamos viendo, yo les puse una tareita. Bueno, una de las tareas será graficar esa función y x a la 2. Y esta función también. ¿Listos? Para que la tuvieran en sus cuadernos. Y nosotros también veíamos que también le podemos hacer un desplazamiento sobre el eje Y a la función. Es decir, que le voy a sumar algo a x al cuadrado. ¿Listos? Tiene que ser fuera de x al cuadrado. ¿Listos? Si yo le sumo 2, se me va a subir la función. ¿Listos? Si le sumo 6, se va a subir. Siempre el número que le vamos a sumar tiene que ser positivo para que su vértice, es decir, es el punto de donde empieza la función, va a estar en 6, lo que quiere decir que le estamos sumando 6 a la función. ¿Listos? ¿Claro eso, Javier? Sí, señora. Listos. Entonces, ¿su merced alcanza a tomar el pantallazo para que se adelante? Vean, No, señora, pero... me lo hay. Ya. Listos. Entonces, así vamos. ¿Yo cómo voy a saber que estoy desplazando la función sobre el eje Y hacia abajo? Porque le estamos restando algo a la función. ¿Listos? Es decir, si yo le resto algo, se me va a bajar hasta el menos 2. Si te das cuenta, el extremo, ese extremo de G, o sea, el extremo de la función, donde empieza la función, va a estar en menos 2. ¿Listos? Porque fue menos 2 que le resté a la función. Ese me va a decir, lo que estoy le restando, eso me quiere decir dónde va a estar el vértice ubicado sobre el eje Y. ¿Listos? Si, digamos, si yo le resto 5, se me va a bajar hasta 5. Si le resto 1, si le resto 1, se me va el vértice poner en 1. ¿Listos? En menos 1. Entonces, eso yo sé que es un desplazamiento vertical hacia abajo, porque me va a ir hacia los negativos. ¿Listos? Bueno, ¿su merced alcanzó a tomar pantallas de este pedacito? Para que después lo tenga en su Señora. cuaderno. Sí, señora. ¿Ya? Ya, sí, señora. Listo. Entonces, yo me quedé aquí, la clase pasada. Entonces, en un desplazamiento hacia la izquierda. Aquí sí por favor, tengan todos mucha atención por si de pronto alguno no entendió esta partecita. Yo para mover la función hacia la izquierda, tengo que sumarle algo a la función. Pero ese sumarle va a estar, se lo vamos a sumar a Y, a X, y esa suma la vamos a elevar al cuadrado. ¿Listos? X, ahí vamos para variar, que siempre estoy poniendo 2. ¿Listos? Si yo sumo eso, si yo le sumo algo a X, la función o el vértice de la función se me va a correr sobre el eje X en menos 1 y se me va a correr hacia la izquierda. ¿Listos?
toda función, siempre que yo le sume algo a X, se me va a correr hasta el punto vértice, el contrario, o sea, ¿recuerdan lo del, se me pasó, lo del opuesto? Lo opuesto de números enteros, ¿recuerdan? Niños, Sí, señora. por ejemplo, ¿cuál es el opuesto de 2? Espérame, voy a hacer acá una cosa. Miren, entonces si pongo esto, ya sabiendo cuál va a ser el opuesto, el opuesto me va a decir dónde va a estar el vértice. Si se dan cuenta, le sumé 5, entonces su opuesto, es decir, menos 5, ahí va a estar el vértice de la función. ¿Listos? Ahí va a estar su vértice. ¿Claros hasta ahí? Niños. Sí, señora. Los demás, Valentina, Kimberly. Profe, pues la verdad, yo no entendí mucho. Ah, bueno, entonces pues, cuando les digo qué dudas tienen, se quedan callados. ¿Sí ves? Ahí, vamos. El vértice es el punto o donde empieza la función. Si te das cuenta que ahí donde empieza la función hay un puntico. ¿Sí lo ves? Está acá. Sí, señora. Ese es el vértice de la función, ¿sí? Es donde va a empezar la función. ¿Listos? Desde ahí va a iniciar. Porque si te das cuenta más abajo, sobre el eje Y, no hay nada de función, ¿sí ves? Solo está a partir de los positivos. Entonces, ese va a ser el vértice de la función de dónde va a empezar. ¿Listos? Para los que no tenían claro qué era el vértice. ¿Listo, niños? ¿Claro, Kimberly? Sí, señora. ¿Listo? Gracias. Ese va a ser el puntico donde empieza la función. Eso se llama vértice. ¿Dónde más iba a decir? Entonces, denme un segundo. Entonces, miren, niños. También, así como la puedo correr hacia la izquierda, también la puedo correr hacia la derecha. Es decir, que ya no le voy a sumar, sino que le voy a hacer, chicos. Le va a restar. Exacto, le voy a restar algo a la función. ¿Listos? Les dan cuenta que yo lo estoy restando a X y lo estoy elevando al cuadrado, esa resta. Que es muy diferente a la de arriba. Voy a poner acá el ejemplo. Cuadrado menos 2. Se dan cuenta, la rojita está ubicada en un lado y la azul está ubicada en el otro, ¿sí? Si le estoy restando, a X, lo estoy moviendo sobre el eje X. Si le estoy restando algo a todo X, lo estoy moviendo sobre el eje Y. ¿Sí se dan cuenta de esa aclaración? Niños, Javier, ¿sí es claro Sí, eso? señora. Sí, yo sí estoy acá Sí, si pendiente. se dan cuenta, mira, aquí le estoy restando a X y aquí le estoy restando a X al cuadrado. Entonces son cosas totalmente diferentes, ¿listos? Entonces por eso yo sé que se va a mover sobre el eje X, si le resto algo a X, si sobre el eje Y, si le resto todo, algo a todo X al cuadrado. ¿Listos? ¿Vamos bien? Niños. Entonces, mira, así por más, o sea, siempre lo que tiene que restarle menos 1. Dependiendo ahí del ahí vemos lo del opuesto también. Bueno, se la corrí muy allá. No, me la voy a correr más para casito para que se vea. Ay, no, espera. ¿Sí se dan cuenta de lo que hice? Listo. Ay, Dios, espérame un segundo que le quite el cuadrado. Yo creo porque no me dio la parábola ahí. ¿Y ahora qué le dio? Golpearle la pantalla y se soluciona, profe. No, pues sí, ya. Ahora sí. Ya. Entonces, ¿sí ven? Y se da cuenta, entonces, siempre que le vaya a restar algo, se va a mover hacia la derecha eh, y pues va a estar dependiendo del opuesto. ¿Cuál es el opuesto de menos 6? Pues va a ser 6. ¿Listos? Eso me va a definir dónde está el vértice de la función. ¿Claros hasta ahí? Niños. Sí, señora. Entonces, hacia la izquierda, eso lo hice la clase pasada. Y esto está hacia la derecha. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, voy a poner acá. Ay, espérame un segundo que lo...
¿Hacia dónde va a estar esa función? ¿Dónde va a estar el vértice de esa función? La que está acá. ¿Dónde va a estar el vértice de esa función? Niños. En 5. 5, muy bien, ¿cierto? Y yo pongo... ¿Dónde va a estar el vértice de esta función? En 100. En 100. ¿Listos? ¿Claros por qué en 100? Niños. Paula, Manuel. Manuel. Sí, señora. Sí, señora. ¿Listos? Entonces, ¿qué más les iba a decir? Tomen apunte, chicos. ¿Sí? Tomen apunte. Entonces, voy a escribir ahí en la pantalla una función. Sí, profe. Espérame. ¿Esta función por dónde va a estar, niños? Estoy poniendo todo lo que le explica últimamente. Mírenla bien porque ya queda un minuto. Y ahorita les voy a preguntar dónde va a estar ese vértice. ¿Listos?